Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo, su hermano Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, hoy vamos a tener esta conferencia que hemos titulado Pruebas irrefutables que demuestran que el mormonismo enseña lo mismo que la Trinidad. Escuche bien, pruebas irrefutables que demuestran que el mormonismo enseña lo mismo que la Trinidad. Bueno, para esto hemos invitado a nuestro hermano amigo, el hermano Julio César Clavijo. Mi hermano Julio, Dios me lo bendiga. Muchas gracias, mi hermano, por haber aceptado la invitación. Amén, mi hermano Alex, Dios le bendiga, Dios lo guarde. Qué bueno estar aquí con usted en esta noche. Bueno, gracias, mi hermano Julio. Nos están viendo también a través de nuestro live en vivo, también en Facebook, también nos están viendo en Facebook. Y hoy vamos a disfrutar de esta clase, de verdad que sí, sobre las pruebas irrefutables que nos demuestran que el mormonismo no es la enseñanza unicitaria como nos quieren vender algunos llamados apologistas, llamados o autonombrados eruditos, que quieren decir que el mormonismo que es la misma doctrina unicitaria. Hoy, hermano, usted nos va a demostrar con pruebas irrefutables que eso es todo lo contrario. Este artífice es este señor, Luis Carlos Reyes, que salió con un video diciendo pues de que nosotros los unicitarios tenemos la misma doctrina del mormonismo y todos los amigos trinitarios se han ido en base a lo que él dice, pero es que ninguno de ellos ha profundizado, mi hermano, en lo que verdad creen los mormones. Sí, hermano Alexander, mire, tiene usted toda la razón. Vea, lo que pasa es que Luis Carlos Reyes es un charlatán, ¿sí? Luis Carlos Reyes es un charlatán que sabe echar cuentos, sabe echar mentiras, y él dice que él es erudito, él dice que él sabe mucho, que se ha preparado mucho, pero lo que él ha demostrado una y otra vez es que él no sabe nada, que él es un charlatán. Mire, cualquier persona que estudie el tema de lo que tiene que ver, digamos, con las religiones comparadas, ¿sí? Y hago una comparación entre la unicidad y el mormonismo, cualquier persona inmediatamente se da cuenta de las grandes diferencias que hay entre el mormonismo y la unicidad. Sin embargo, Luis Carlos Reyes ha inventado un cuento, ¿sí? Ha inventado un cuento que yo pensé que ese cuento no iba a prosperar, pero lastimosamente él sabe echar el cuento y la gente que no estudia, digamos los apologistas trinitarios de medio pelo, si se puede decir así, gente que no estudia, pues repiten lo mismo que creen que un gran maestro está diciendo, que si él lo descubrió y si él lo está diciendo, es porque tiene que ser verdad. Pero realmente lo que estamos viendo nosotros es que todo lo que Luis Carlos Reyes ha dicho se basa en la pura imaginación. Y peor aún, cuando nosotros comenzamos a mirar qué es lo que Luis Carlos Reyes ha dicho, ha hecho, pues lo único que él ha hecho es dispararse contra sí mismo y hacerse un daño terrible, un daño tremendo a él mismo y a la Trinidad. ¿Por qué razón a él mismo? Primero, porque él queda desacreditado por completo como un maestro, digamos, acreditado. Él realmente está demostrando que él es un charlatán. Eso es lo que está demostrando al dar un argumento como estos. Y segundo, pues que si tomamos como cierto el argumento de él, entonces resulta que ese argumento lo que demuestra es que la Trinidad es ocultista. Eso es lo que vamos entonces a demostrar. Si utilizamos los mismos argumentos que Luis Carlos Reyes ha utilizado, entonces vamos a mostrar que la Trinidad está afiliada con el mormonismo y de acuerdo también entonces con el ocultismo. Eso lo vamos a demostrar entonces aquí con pruebas abundantes y vamos también a dar la oportunidad, si usted lo quiere y si es prudente, pues que la gente al final pueda hacer sus preguntas y las vamos a contestar, preguntas que estén relacionadas con el tema, por supuesto, ¿cierto? Eso es. Sí, hermano. Le pedimos a los hermanos que quieran participar. Ahorita que el hermano termine la exposición, los que quieran participar pueden hacerlo, pero recuerden que deben preguntar es acerca del tema. No se va a responder acerca de otro tema, sino de la Trinidad y el mormonismo. Y el hermano, con mucho gusto, nos va a apoyar o nos va a responder. ¿Listo, mi hermano Julio? Entonces, bien pueda.
Muy bien, mi hermano Alexander, muchas gracias. Vamos a estar hablando de este tema al que, como he dicho, lo hemos titulado la Trinidad, el mormonismo y el ocultismo. Y vamos a estar dando respuesta a una patraña, a un engaño, a una mentira que ha promulgado este apologista trinitario llamado Luis Carlos Reyes, quien en alguna oportunidad dijo que la doctrina de la unicidad aparece en el libro de Mormón, y resulta que vamos a demostrar que es todo lo contrario. Lo que aparece en el libro de Mormón es la Trinidad. En un video de hace unos años atrás, Luis Carlos Reyes estuvo diciendo ese argumento que en un principio yo pensé que no iba a tener mucha relevancia, ya precisamente por la ridiculez del mismo argumento, ¿sí? Por la misma ridiculez del argumento, donde Luis Carlos Reyes había inventado que los mormones en un principio fueron unicitarios, pero que luego con el tiempo se volvieron politeístas y que por lo tanto entonces la unicidad aparecía en el libro de Mormón y que como el libro de Mormón fue inspirado por demonios, entonces según él la unicidad era una doctrina de demonios. Pero lo que vamos a demostrar nosotros es que la unicidad no aparece en el libro de Mormón. Lo que aparece en el libro de Mormón es la Trinidad y lo que aparece también en el libro de Mormón son argumentos trinitarios. Entonces, quiero también decirles a los hermanos y amigos que nos están viendo que si ustedes quieren tener una información mayor para poder profundizar en este tema, vayan a mi blog Fe Bíblica y busquen el artículo ¿Los mormones han sido alguna vez unicitarios?, refutando la alucinación mormona del trinitario Luis Carlos Reyes. Ustedes van a poder leer ahí un artículo con mucha más información y de ese artículo es que nos estamos basando en este momento para poder hacer la exposición de este momento. Dice Luis Carlos Reyes en su video titulado Pregunta para los unicitarios del nombre, dice Luis Carlos Reyes que el libro de Mormón es un libro que fue inspirado por demonios. Ese es el argumento que él utiliza. Entonces, también repetidamente dentro de su video, él nos da a entender que su argumento es que toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por los demonios, ¿sí? Entonces, en ese video donde él lo ha titulado Una pregunta para los unicitarios del nombre, él utiliza ese argumento. Ustedes pueden buscar el video de Luis Carlos Reyes. Ahí estamos dejando el nombre y también el link para que cualquier persona lo pueda ver. Y se va a dar cuenta que Luis Carlos Reyes nos está diciendo eso, que el libro de Mormón es un libro que fue inspirado por demonios, por lo tanto toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por los demonios. Entonces, hagámosle caso a Luis Carlos Reyes, digámosle que sí, que el libro de Mormón es un libro inspirado por demonios y hagámosle caso también a lo que él nos está diciendo. Digamos, bueno, está bien, aceptemos esa premisa que él nos está diciendo, que toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por demonios. Muy bien, si le hacemos caso entonces al argumento de Luis Carlos Reyes, entonces resulta que cuando nosotros vemos el libro de Mormón, nos damos cuenta que la doctrina trinitaria está comunicándose por medio del libro de Mormón, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo libro de Nefi, 31:21, segundo de Nefi 31:21, que se encuentra dentro del libro de Mormón, dice así: la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios, dice, son un Dios sin fin, amén. Los trinitarios han dicho que palabras como estas hablan de la Trinidad. Se está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se está diciendo que son un Dios. Miren, aquí está el libro y si bien es cierto, nosotros sabemos que los mormones son politeístas. Sin embargo, ellos aquí nos están diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, que es el argumento que utilizan los trinitarios, ¿sí? Y también encontramos en Alma, capítulo número 11, versículo 44, que también se encuentra dentro del libro de Mormón, dice, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios. Entonces, otra vez, los trinitarios dirían que estas palabras están hablando de una Trinidad, porque están diciendo que el Hijo, Dios el Padre y el Santo Espíritu son un eterno Dios.
Mire que no está diciendo que son tres dioses, no está diciendo que es una doctrina triteísta, ni nada de eso. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Que el libro de Mormón está comunicando la idea trinitaria de una manera muy clara, ¿sí? 100% de una manera muy clara, esto es una doctrina trinitaria. Mire lo que dice acá. Entonces, vamos a cuestionar a los trinitarios, especialmente a Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes debería responder esto. Y todos los que con él están repitiendo el mismo argumento de que el libro de Mormón es un libro inspirado por demonios y que toda doctrina que comunica el libro de Mormón es una doctrina de demonios. Entonces la pregunta que ustedes nos deben responder es: ¿por qué vemos a la doctrina trinitaria comunicándose por medio del libro de Mormón, un libro que fue inspirado por los demonios? Respondan esa pregunta. Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos aquí también listos para responder las preguntas al final de la enseñanza, pero qué bueno, entonces también que los trinitarios que nos estén viendo, que nos estén escuchando, incluso los que van a ver este video, que comenten ahí en los comentarios y nos digan por qué vemos a la doctrina trinitaria comunicándose por medio del libro de Mormón, un libro que fue inspirado por los demonios. Y si hacemos caso entonces al argumento de Luis Carlos Reyes de que toda doctrina que está comunicada en el libro de Mormón es una doctrina de demonios, por lo tanto entonces aquí tenemos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina de demonios que está comunicada en el libro de Mormón y por lo tanto la doctrina de la Trinidad es una doctrina ocultista, ¿sí? Es una doctrina inspirada en la brujería y en el ocultismo, no hay nada más que hacer ahí. Entonces, fíjense ustedes cómo si tomamos el argumento de Luis Carlos Reyes, ese argumento lo único que va a hacer es hacerle un daño terrible a la Trinidad. Nosotros nos hemos visto en la obligación de hacer este video porque de vez en cuando aparecen unos apologistas trinitarios repitiendo las mismas tonterías que ha dicho el charlatán Luis Carlos Reyes, las mismas tonterías. Y lo peor es que intentan aparecer todos ellos como si estuvieran hablando cosas de mucha sabiduría, cuando lo único que están haciendo es el ridículo, ¿sí? Y si nosotros vamos a tomar como cierto el argumento entonces de que todo lo que sale en el libro de Mormón, porque mire que no es un argumento de nosotros, es un argumento inventado por Luis Carlos Reyes, ¿sí? Si el libro de Mormón es un libro que fue inspirado por demonios y toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por los demonios, entonces los trinitarios tienen que responder por qué vemos a la doctrina trinitaria comunicándose por medio del libro de Mormón, el cual es un libro que ha sido inspirado por los demonios, ¿sí? Esa es la respuesta que ustedes nos tienen que dar. Muy bien, vamos a continuar y vamos a mirar que aquí no termina todo el asunto. Resulta que también nosotros estamos viendo que la doctrina trinitaria niega que Jesús es el único Dios Padre, y esa doctrina también aparece en el libro de Mormón, ¿sí? La doctrina trinitaria, pregúntele a cualquier trinitario si Jesús es el único Dios Padre, y entonces cualquier trinitario nos va a decir que no, que Jesús no puede ser el único Dios Padre manifestado en carne, sino que Él es un Padre de otra manera, en otro sentido, pero no es el Padre eterno. Resulta que esa doctrina aparece también en el libro de Mormón, ¿sí? Aparece comunicada en el libro de Mormón. Y como Luis Carlos Reyes nos ha dicho que toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es una doctrina de demonios, entonces la pregunta es ¿por qué el libro de Mormón comunica la misma doctrina trinitaria de que Jesucristo no es el único Dios Padre manifestado en carne? Por ejemplo, cuando nosotros miramos el libro de Moshiach, capítulo 15, versículos del 1 al 4, ¿sí? Que está ahí también, este libro de Moshiach es parte del libro de Mormón, dice así, escuchen ustedes muy bien lo que dice ese texto, dice, y luego les dijo Abinadí, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo, y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son aún Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y la tierra. Fíjense ustedes acá que cuando nosotros estamos leyendo Moshiach 15 del 1 al 4, está diciendo que Jesús es llamado el Padre
porque fue concebido por el poder de Dios. O sea que se está hablando de que Jesús es el Padre, pero no es el Padre eterno, no es el único Dios Padre eterno, no es el único y verdadero Dios llamado el Padre. Es lo que nos está transmitiendo claramente el libro de Mormón. Nos está diciendo que a Jesús se le llama Padre porque fue concebido por el poder de Dios, ¿sí? O sea que se está diciendo que fue concebido por otro Dios, ¿sí? Y por esa causa entonces a él se le llama el Padre. Miren ustedes aquí que claramente el mismo libro de Mormón nos está diciendo que a Jesús se le puede llamar el Padre, pero no Dios el Padre, no en el sentido de que Él sea el único Dios Padre, ¿sí? Entonces lo estamos viendo y lo estamos leyendo directamente en el mismo libro de Mormón. Luis Carlos Reyes, de una manera perversa, de una manera descarada, de una manera difamatoria, ha dicho que este texto habla de la unicidad de Dios. El asunto es que yo no veo aquí ninguna unicidad, porque ningún unicitario cree jamás que a Jesús se le llama el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. No conozco al primer unicitario que pueda sostener ese argumento o que diga que a Jesús se le llama el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Eso no lo diría ningún unicitario que esté bien preparado, ¿sí? Mientras tanto, aquí en el libro de Mormón sí se está diciendo que a Jesús se le llama el Padre, pero no porque sea Dios el Padre, sino en otro sentido. Y ya vamos a seguir profundizando en esto para seguir mirando en qué sentido es que es al que se refiere. Hay un video por ahí en internet, también en el canal de Luis Carlos Reyes, que Luis Carlos Reyes ha titulado Enseña Isaías 9:6 que el Hijo es el Padre encarnado. Refutación al argumento unicitario. En este video, Luis Carlos Reyes dice que el Hijo no es el Padre encarnado, que cuando Isaías 9:6 dice y se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que ahí cuando dice Padre eterno, simplemente lo que quiere decir es que él tiene la cualidad o el atributo de ser eterno, ¿sí? El hermano Alexander Cerrato ha hecho un video donde él lo ha titulado Isaías 9:6. ¿Qué refutada le dieron a Luis Carlos Reyes sobre este texto? ¿Sí? Ahí el hermano Alexander hace todo un análisis, ¿sí? Donde refuta este argumento que Luis Carlos Reyes ha dado alrededor de Isaías 9:6. Pero, ¿para qué nos sirve citar esto acá? Porque Luis Carlos Reyes en repetidas ocasiones ha dicho que a Jesús se le puede llamar el Padre, pero no el Padre en el sentido de que Él sea el único Dios eterno. Y precisamente ese argumento de Luis Carlos Reyes es el argumento que aparece en el libro de Mormón, ¿sí? Entonces, es curioso que si Luis Carlos Reyes nos está diciendo que todo argumento que aparece en el libro de Mormón es un argumento que fue inspirado por demonios, que entonces él mismo sea capaz de repetir ese argumento que aparece en el libro de Mormón y que él sea capaz de decirnos que a Jesús no se le puede llamar o reconocer como el Padre eterno, como el único Dios y Padre eterno, el único Dios verdadero, porque Jesús es Padre en cualquier otro sentido, pero no en el sentido de que él sea el único Dios verdadero que se manifestó en carne. O sea que Luis Carlos Reyes está disparando contra sí mismo al utilizar ese argumento de que el libro de Mormón, sí, que todo lo que aparece en el libro de Mormón es algo inspirado por demonios. Entonces, si le hacemos caso a Luis Carlos Reyes, él mismo ha acabado de hacerse daño, porque mire, eso es lo que Luis Carlos Reyes nos dice. El libro de Mormón es un libro que fue inspirado por demonios. Por lo tanto, entonces toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por demonios. Y entonces, cuando él nos dice que en Isaías 9:6 no se puede tomar que Jesús es el Padre eterno, el único Dios y Padre eterno, pues entonces él está repitiendo el mismo argumento que aparece en el libro de Mormón y por lo tanto él nos está demostrando que él es un ocultista que repite doctrina de demonios. Eso es lo que nos está diciendo Luis Carlos Reyes. ¿Sí? En este documento que ha sido producido por los mormones, que se llama El Padre y el Hijo, una exposición doctrinal por la presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, un documento publicado por los mismos mormones. Ellos nos dicen, los mormones mismos nos explican
de qué manera ellos usan el título de padre, ¿sí? Y entonces ellos nos dicen que existen por lo menos 4 maneras en las cuales los mormones utilizan el título de padre. Primero, como padre literal, cuando se refieren al Padre Celestial Elohim, que para ellos es un sujeto diferente a Jesús. Los mormones son politeístas. Ellos dicen que hay un individuo que es divino llamado Elohim, que es el Padre Celestial. Ese Padre Celestial entonces es padre de Jesucristo, es padre de Jesús, ¿sí? Pero él es un ser diferente, es un individuo distinto. Entonces ese se llama Elohim, dicen ellos, ¿sí? Entonces lo utilizan el término padre cuando ellos se quieren referir a ese Elohim, al que ellos dicen que es diferente a Jesucristo. También dicen ellos que lo usan como cuando se está refiriendo a un agente creador. Y entonces dicen que ahí se puede aplicar a Jesús, quien fue el ejecutivo del Padre en la creación. Es decir, era el que ejecutaba las órdenes que le daba Elohim. Según ellos, los mormones, Elohim, el Padre, le daba instrucciones a Jesús, que era un agente creador, y en ese sentido es que a Jesús se le pudiera llamar el Padre, porque era un agente creador que obedecía las instrucciones de otro Dios, ¿sí? Y así entonces ellos nos dicen que se puede llamar a Jesús Padre. Otra razón por la cual los mormones nos dicen que también utilizan el título de Padre es como un Padre patriarcal, ya que Jesús es el Padre de los que permanecen en su Evangelio. Curiosamente, este argumento número 3 que aparece aquí en ese artículo de los mormones, resulta que es un argumento muy utilizado por los trinitarios. Dicen, sí, lo que pasa es que a Jesús se le puede llamar el Padre, pero lo que pasa es que no quiere decir que Isaías 9:6 esté hablando de Jesús como el Padre eterno, como el único Dios verdadero que se manifestó en carne, sino que ahí lo que quiere decir es que Jesús es un Padre patriarcal, así como también a Abraham se le llamó Padre de multitudes, y entonces esa parte de Af significa padre, dentro del nombre de Abraham, Af, ¿cierto? Abraham, Af, la primera parte significa padre y el resto significa de multitudes. Entonces, así también a Jesucristo se le dice que él es Af, que él es padre, ¿sí? Pero en el sentido de ser un padre patriarcal. Argumento repetido por montones de trinitarios el día de hoy. Entonces, el asunto es, si ese argumento que repiten tanto los trinitarios y que les gusta tanto a los trinitarios, aparece en el libro de Mormón, entonces es que los trinitarios están repitiendo una doctrina inspirada por los demonios y que la Trinidad tiene sus raíces en el ocultismo. Esa es una respuesta que ustedes nos tienen que dar. Y también otra razón por la cual dicen los mormones que ellos utilizan el título de padre es como un embajador plenipotenciario, ya que Jesús puede ser llamado el Padre por una investidura divina de autoridad, pues él representa a su Padre Elohim en todos sus tratos con la humanidad. Lo curioso acá es que cuando uno mira los argumentos números 2, 3 y 4, son argumentos que han sido utilizados por los trinitarios para negar que Isaías 9:6 está enseñando que Jesús es Dios el Padre. O sea que están enseñando la misma doctrina mormona, la Trinidad y los mormones. Mire, aquí tenemos una imagen tomada de una página de Facebook de los mormones y ellos aquí están hablando acerca de, o esa página se llama En las planchas de oro, y mire cómo ellos ilustran el asunto. Aquí muestran a que ellos dicen que es el Padre Celestial Elohim, que tiene también una esposa, que es la Madre Celestial, y entonces aparece Jesús el Cristo, que dice que se le llama Jehová, el primogénito espiritual, el unigénito el Padre de la creación, el unigénito en la carne, el Padre en la creación, ¿sí? Entonces, este Jesús aparece como un Padre en la creación porque hacía los mandados que le decía Elohim. Elohim daba instrucciones y este entonces obedecía, haciendo los mandados que este le mandaba, este Elohim. ¿A qué se parece esa doctrina? ¿A la unicidad? No, se parece a la Trinidad. Se parece más a la Trinidad, sin duda alguna. Y aquí dice también entonces que este es el Espíritu Santo que tiene un cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces
tiene un cuerpo espiritual y por eso no tiene un cuerpo de carne. Bueno, esa es la forma en que ellos explican esa doctrina de que porque a Jesús le llaman el Padre, ¿sí? Entonces dice el Padre, porque ¿qué? Ya lo hemos visto aquí, el Padre dice porque fue concebido por el poder de Dios, ¿sí? Eso lo dice Mosía 15, del 1 al 4. Fue concebido por el poder de Dios, ¿para qué? Pues para crear entonces la tierra, el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que creen los mormones y así aparece en el libro de Mormón. Esa es la idea que se comunica en el libro de Mormón. Hay un video que cualquiera de ustedes también puede buscar que ha sido hecho por los mismos mormones y preguntan ellos, ¿Jesucristo es el Padre también? ¿Sí? El canal se llama Central de las Escrituras, ustedes lo pueden buscar. ¿Jesucristo es el Padre también? Y ellos entonces nos dan esta respuesta. Miren ustedes acá, ¿cuál es el argumento que se dice en ese video hecho por los mormones? Dice ese video así, ¿cómo puede ser Cristo tanto el Padre como el Hijo? Una de las doctrinas fundamentales del mormonismo es que la Trinidad consiste en tres personajes separados y distintos. Por lo tanto, ¿cómo se puede reconciliar eso con la enseñanza de Abinadí de que Jesucristo ha sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo? ¿Se acuerdan de la cita que nosotros ya habíamos leído aquí de Mosía 15, del 1 al 4, donde el que está hablando es Abinadí? Pues muy bien, los mormones nos están explicando acerca de ese texto y nos están diciendo entonces, ¿cómo es que Abinadí está hablando ahí de que Jesucristo es el Padre y el Hijo? ¿En qué sentido es que lo está diciendo? ¿Sí? Dice, cuando se lee fuera de contexto, y así fue como lo leyó Luis Carlos Reyes, y así es como ha puesto Luis Carlos Reyes a leer a todos los apologistas trinitarios de medio pelo que repiten las ideas que él se ha inventado, ¿sí? Los ha puesto a leer fuera de contexto, porque si leyeran el libro de Mormón dentro del contexto se darían cuenta de qué está hablando el libro de Mormón cuando llama a Jesús el Padre y el Hijo. Pero estos mormones nos están explicando aquí claramente de qué se trata. Dice, cuando se lee fuera de contexto puede parecer como si Abinadí estuviera abogando por un concepto sectario de la Trinidad. Pero cuando se lee dentro de su contexto de culturas bíblicas y mesoamericanas, es más fácil ver que a Cristo se le dieron varios títulos. Era común en las antiguas culturas la práctica de aplicar varias características a la misma deidad. Esto se puede ver a lo largo del libro de Mormón, porque los autores aplicaron más de 100 títulos a Cristo, cada uno describiendo un aspecto de su naturaleza. Por lo tanto, lo que puede parecer varios dioses en uno solo, en realidad se trata de un profeta que se explica en el poder del Mesías y su identidad como un creador paternal y también como un hijo obediente, y ahora ya sabes por qué. ¿Sí ven? Entonces, los mismos mormones nos están diciendo, mire, cuando usted va a leer Mosía, ¿sí? Mosía, este texto de Mosía 15, del 1 al 4, no lo tome descontextualizado de lo que se está tratando en el libro de Mormón, ¿sí? Usted no puede simplemente leer ese libro ahí, leer esa porción esa porción del libro de Mormón y decir, ahí se está hablando de la unicidad porque está diciendo que Jesús es el Padre y el Hijo. No, ellos dicen, no, tengan cuidado, ahí no pueden decir eso. Lean bien, lean completo de qué está hablando el libro de Mormón. Y cuando ustedes se dan cuenta de que está hablando el libro de Mormón, dice que se llama el Hijo porque fue concebido por el poder de Dios. Eso no tiene nada que ver con la unicidad. Sí, ya hemos repetido que ningún unicitario cree que a Jesús se le llama el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Jamás. Ningún unicitario diría eso. Eso no es un argumento de la unicidad. Pero aquí nos termina de decir esta página o este video más bien hecho por los mismos mormones. Yo estoy aquí sacando el texto de lo que dice ese video. Ellos nos están diciendo que a Jesús se le llama el Padre por su identidad como un creador paternal, porque él creó todas las cosas, ¿sí? Él creó todas las cosas de acuerdo a los mandados que les daba este Dios llamado Elohim. Entonces, por eso se puede llamar un padre de la creación, ¿sí? En ese sentido, pero no que él sea Elohim, sino que él es padre en el sentido de que él era el que creaba, a pesar de que él estaba recibiendo instrucciones de parte de otro. Ahora, cuando nosotros estamos viendo este argumento se parece al argumento trinitario, ¿sí?
donde muchos trinitarios son capaces de decir que Jesucristo sí creó, pero bajo las instrucciones de otro, que era el Padre, que no era Jesús, sino otro, y entonces, cumpliendo esas instrucciones, fue que apareció la creación, ¿sí? Muchos trinitarios nos han dicho eso, y ese es el argumento que utilizan para negar que Jesús es el único Dios, el Padre. Ahora, muy bien, aparecen otras citas que Luis Carlos Reyes dice que hablan de la unicidad de Dios, pero resulta que no hablan de la unicidad. Están hablando es del argumento trinitario que niega que Jesús es el único Dios, el Padre. Mosías 15.2, que ya hemos leído, que es el mismo argumento de Abinadí, que ya nos explicaron los mismos mormones cómo debe ser entendido, dice ese texto, será llamado el Hijo de Dios, siendo el Padre y el Hijo. Pero siendo el Padre, ¿por qué? Porque fue concebido por el poder de Dios, algo que ningún unicitario cree, ¿sí? Y lo dice la propia porción ahí dentro del mismo contexto. Luego también leemos en otras porciones del libro de Mormón, que son Moshiach 3.8, Elamán 14.12 y Éter 4.7, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra. Pero ahí está diciendo que Él es el Padre como un agente creador del Padre Elohim, lo que ya hemos visto, de acuerdo con la explicación que nos acabaron de dar los mismos mormones, y por eso ellos nos dicen que no debemos leer el libro de Mormón sin verlo dentro del contexto de lo que ellos quieren decir, para que no salgan charlatanes a inventar de que ahí está la unicidad. No, ahí no está la unicidad. Ahí lo que está es una doctrina que niega que Jesús es el único Dios, el Padre eterno. Entonces, los mormones están comunicando la misma doctrina que cree Luis Carlos Reyes y que creen todos los trinitarios al negar que Jesús sea el único Dios y Padre eterno. Mire este otro texto, Moshiach 16:15 dice, Él es el verdadero Padre eterno, o sea, el agente creador del Padre Elohim. Y también en Alma 11:38 al 39 dice el libro de Mormón así, el Hijo de Dios es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Pero cuando un mormón lee que Jesús es el Padre eterno, él inmediatamente en su cabeza dice, Padre eterno, ahí no significa que sea el único Dios Padre eterno como creen los unicitarios. Aquí se tiene que entender de otra manera, es decir, que Él es el agente creador del Padre Elohim. Por lo tanto, Alma 11 del 38 al 39 no está transmitiendo la unicidad de Dios. Lo que está haciendo Alma 11 del 38 al 39 es transmitir una idea trinitaria, es transmitir la misma idea que los trinitarios han transmitido cuando llegan a Isaías 9:6 y no quieren creerlo. Entonces la pregunta obligatoria, otra pregunta obligatoria que tiene que responder cualquier trinitario, entonces es la siguiente. ¿Por qué vemos a la doctrina que niega que Jesús es el único Dios Padre, una doctrina promovida por los trinitarios, comunicándose por medio del libro de Mormón, un libro que fue inspirado por los demonios? Entonces aquí claramente nosotros estamos viendo que la doctrina de la Trinidad tiene un asocio impresionante con lo que enseñan los mormones. Fíjense ustedes que hasta los mormones mismos en sus dibujos, ellos ponen esto, ¿sí? Ellos ponen esto diciendo que eso es lo que ellos creen y prácticamente es que esto se parece a la doctrina mormona. Si ellos creen que son tres individuos separados, pues esta doctrina de la Trinidad que está explicada aquí está mostrando tres individuos separados. Es la misma doctrina mormona. Entonces, hemos demostrado aquí de una manera clara, contundente, de una manera irrefutable, ¿sí? Que Luis Carlos Reyes se ha disparado contra sí mismo, se ha hecho daño a sí mismo, se ha desacreditado por completo, al no conocer ni siquiera lo que es comparar una doctrina con otra, no sabe nada de religiones comparadas, ¿sí? Pero lo peor es que él ha hecho mucho daño a la Trinidad, porque al decir que todo lo que el libro de Mormón comunica fue inspirado por los demonios, entonces aquí lo que queda demostrado es que la doctrina trinitaria que ha sido comunicada claramente en el libro de Mormón es una doctrina, entonces, de acuerdo a las palabras de Luis Carlos Reyes, es una doctrina de demonios. Y que cuando los trinitarios niegan que Jesucristo es el único Dios Padre manifestado en carne, ¿sí? Entonces ellos están repitiendo una doctrina que ha sido comunicada en el libro de Mormón y por lo tanto ellos están comunicando también una doctrina de demonios. Claramente entonces cuando se utiliza el argumento de Luis Carlos Reyes, entonces estamos viendo que el argumento de Luis Carlos Reyes está demostrando de una manera clara que la Trinidad
está asociada con el mormonismo y por lo tanto está asociada con el ocultismo y por lo tanto la Trinidad es una doctrina de demonios. Hasta aquí entonces la explicación. Vamos a dejar entonces, si el hermano Alexander lo considera, vamos a contestar unas preguntas, pero vamos a dejar hasta aquí ya entonces la exposición. Creo que ha quedado suficientemente claro, suficientemente nítida la exposición, y cualquier trinitario que quiera seguir utilizando el argumento que se inventó Luis Carlos Reyes, pues simplemente está otra vez argumentando contra él mismo. Cualquier trinitario que repita esa idea está demostrando que es un trinitario muy poco capacitado, muy poco formado, una persona que repite cháchara, que repite cuentos, que repite fábulas, que no sabe nada y que simplemente repite lo que oye por ahí de cualquier charlatán que aparece en internet. Y por otro lado, está demostrando entonces, ratificando que la doctrina de la Trinidad es una doctrina demoníaca. Muy bien, hermano Alexander, gracias por su tiempo. Vamos a continuar entonces. Gracias, mi hermano Julio. Mire, por aquí hay un comentario que guardé, un comentario que destaqué, y es de uno de las personas que ha dicho, él prácticamente casi todas las noches habla conmigo en los programas que hacemos en vivo, y él es uno de los que ha dicho que la doctrina de la unicidad viene de los mormones, pero ahorita al escucharlo a usted, mire lo que dice, al escucharlo a usted, mire lo que dice. ¿Cómo se cambia de un momento a otro? Si cree en la Trinidad, no es raro, porque la Trinidad yo la veo en la Escritura. Mire, y esta persona, Rubén Miranda, es uno de los que ha defendido a capa y espada que la doctrina de la unicidad viene de los mormones. Pero ahorita escucharlo usted, cambió de postura. ¿Qué opina usted de eso? Opino que es una postura muy complicada y acomodada, porque es que el problema lo tiene él con Luis Carlos Reyes. Es que Luis Carlos Reyes nos ha dicho que el libro de Mormón es un libro que fue inspirado por demonios y que toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por los demonios. Por lo tanto, si la doctrina de la Trinidad aparece en el libro de Mormón, de acuerdo con el argumento de Luis Carlos Reyes, esa es una doctrina diabólica y es una doctrina ocultista. Entonces lo que tiene que hacer Rubén Miranda es comunicarse con Luis Carlos Reyes y decirle a Luis Carlos Reyes que por qué él ha enseñado que toda la doctrina que aparece en el libro de Mormón es una doctrina de demonios, porque de acuerdo con ese argumento, Luis Carlos Reyes está desautorizando las palabras de Rubén Miranda. Es decir, le está diciendo a Rubén Miranda que él es mentiroso, que si la doctrina de la Trinidad aparece en el libro de Mormón es porque esa doctrina es una doctrina inspirada por demonios. Eso es el argumento de Luis Carlos Reyes. Entonces, aquí Rubén Miranda cambia el argumento, ¿cierto? Porque se da cuenta que efectivamente la doctrina de la Trinidad aparece comunicada en el libro de Mormón. Entonces, intenta cambiar el argumento. Pero el argumento de Luis Carlos Reyes es que toda doctrina que se comunique en el libro de Mormón es una doctrina inspirada por los demonios, ¿sí? Y ese es el problema que tienen todos los trinitarios. Entonces los trinitarios nos tienen que decir, o Luis Carlos Reyes es un maestro acreditado de la Trinidad, o Luis Carlos Reyes es un charlatán, porque parece entonces que para el señor Rubén Miranda, Luis Carlos Reyes se convirtió en un charlatán. Eso nos tiene entonces el que decir ahí qué piensa de Luis Carlos Reyes. Muy bien. Sería bueno que el señor Rubén Miranda, ahorita que ya cambió de bando, ahora dice que sí, los mormones están bien porque están hablando, dice Rubén, los mormones están bien porque la doctrina de la Trinidad sí está. Pero entonces, como usted dice, el señor Luis Carlos Reyes dice que una doctrina que sí inspirada en el libro mormón es una doctrina de demonio. Entonces, Rubén, entonces como está inspirada en el libro mormón, es una doctrina de demonio, la Trinidad, entonces deberías no ser tan acomodado, sino decir, bueno, en realidad sí, la Trinidad es una doctrina de demonios. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis hermanos, amigos? Una pregunta para el hermano Julio César. A mí me preocupa, hermano Alexander, es que hemos visto a otros apologistas trinitarios repetir lo mismo que Luis Carlos Reyes, porque ellos consideran que Luis Carlos Reyes es un hombre muy bien preparado. Pero realmente lo que estamos viendo nosotros es que Luis Carlos Reyes es un hombre muy mal preparado, que no tiene ningún temor de decir cualquier cosa.
Entonces, hasta los mismos mormones le llaman la atención a Luis Carlos Reyes. ¿Sí se dio cuenta usted ahí en la diapositiva donde mostré los mismos mormones diciendo no se puede tomar el texto donde Abinadí está hablando fuera de contexto? Tiene que entenderse en qué sentido lo está hablando él. Y ahí lo que está haciendo Abinadí es hablar de una Trinidad. Eso es lo que ellos nos están diciendo. Entonces, es muy importante tener eso presente. Y quisiera que la gente fuera y mirara ese video. Mire, ese video se llama, como les dije, Jesucristo, Jesucristo es el Padre también, así se llama, un video hecho por los mismos mormones, donde ellos mismos nos dicen que no se debe tomar fuera de contexto, que se tienen que tomar las palabras de Abinadí dentro del contexto, y entonces dentro del contexto eso es lo que está hablando es de la Trinidad, ¿sí? Está hablando de la Trinidad, nos dicen los mismos mormones. Pero Luis Carlos Reyes nos dice que todo lo que comunica el libro de Mormón es diabólico, es de demonios, es una doctrina ocultista. Entonces, fíjese usted tan tremendo esto. Hace 8 días, hicimos un programa donde demostramos que las palabras de Simón el Mago son trinitarias. O sea que la Trinidad viene de Simón el Mago, según Luis Carlos Reyes. Ahora entonces, tomando las mismas palabras de Luis Carlos Reyes, estamos demostrando que la Trinidad está en el libro de Mormón y por lo tanto, si la Trinidad aparece en el libro de Mormón, entonces la Trinidad es una doctrina diabólica. Fíjense ustedes que la unicidad no aparece por ninguna parte del libro de Mormón. Ese es un invento descarado de Luis Carlos Reyes. Por ninguna parte del libro de Mormón aparece la unicidad. Mientras tanto, sí aparece la negación de que Jesús no es el único Dios, el Padre, y esa es una doctrina que los trinitarios repiten todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es muy importante que eso lo tengan claro, porque todas las veces de aquí en adelante, si volvemos a escuchar ese argumento de que la unicidad aparece en el libro de Mormón y que el libro de Mormón es entonces es una doctrina de demonios, entonces lo que vamos a hacer es demostrarles inmediatamente que no, que lo que es correcto es que la Trinidad sí aparece en el libro de Mormón y que la Trinidad entonces por lo tanto es una doctrina de demonios. ¿O qué va a hacer Luis Carlos Reyes con este video de enseña Isaías 9:6 que el Hijo es el Padre encarnado? Aquí él está enseñando lo mismo que los mormones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Lo va a quitar o se va a aclarar o qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Porque eso es lo que él una y otra vez ha mostrado en su información que saca por su canal. Permítame decir algo ahí al respecto. Mire que cuando usted le pregunta esto a los trinitarios, y lo hago yo casi a diario, y se lo he dicho al señor Rubén, cuando la Biblia dice o habla de Jesús como Padre, porque Jesús se hace llamar el Padre, la Biblia lo llama el Padre el Padre eterno. En Lucas, Jesús dice ser el Padre de familia. Y le he preguntado yo a esto al amigo Rubén, que está aquí, ahora está defendiendo a los mormones, porque lo está defendiendo. Dice que si los mormones dicen eso están bien, ahora sí están bien. Entonces, él dice, el amigo Rubén, que Jesús es Padre porque es también Padre, dice, también es Padre, porque Dios, el Padre, le dio esa facultad porque le dio hijos. No es prácticamente lo mismo que dicen los mormones, que Jesucristo es el Padre eterno, también, como dicen los trinitarios. Tal cual, hermano Alexander, tal cual. Eso es lo que está diciendo Abinadí en Moshía 15 del 1 al 4. Eso es lo que dice Luis Carlos Reyes en Isaías, cuando saca su video sobre Isaías 9:6. Eso es lo mismo que los mormones dicen cuando explican por qué ellos utilizan el título de Padre para Jesús, ¿cierto? Entonces están diciendo, cuando a Jesús se le llame Padre, siempre entienda que se trata en un sentido diferente a creer que es el único Dios Padre. Entonces, vemos nosotros que ese es el mismo argumento mormón, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si una persona está utilizando un mismo argumento mormón y ese argumento mormón ha sido inspirado por demonios, entonces eso quiere decir que todo argumento que él dé es un argumento demoníaco, un argumento ocultista, y que entonces eso nos está demostrando que la Trinidad es ocultista, ¿sí? Esa es la respuesta que nosotros queremos que nos den. Mire que yo dejé 2 preguntas. Los trinitarios, y es bueno que dejen los comentarios aquí en el video, ¿sí? Dejen los comentarios en el video. La primera pregunta que un trinitario debe responderse es, ¿por qué vemos a la doctrina trinitaria comunicándose por medio del libro de Mormón
un libro que fue inspirado por los demonios? Y la segunda pregunta que nos deben responder es esta: ¿por qué vemos a la doctrina que niega que Jesús es el único Dios Padre, una doctrina que también es promovida por los trinitarios, comunicándose por medio del libro de Mormón, un libro que fue inspirado por los demonios? Esas dos preguntas son claves y deberían responderlas, ¿sí? Pero entonces aquí los trinitarios tienen un problema muy grave, miren ustedes, porque si nos dicen que es que los trinitarios tienen la razón y que todo lo que se comunica en el libro de Mormón no es malo, entonces están desacreditando a Luis Carlos Reyes, porque Luis Carlos Reyes dijo que todo lo que aparece en el libro de Mormón es una doctrina diabólica, todo lo que se comunica en el libro de Mormón. Entonces, eso está demostrando que Luis Carlos Reyes entonces ha quedado desautorizado delante de los que lo siguen a él como un maestro trinitario, ¿sí? O sea, que queda completamente desautorizado. Y se dicen que no desautorizan a Luis Carlos Reyes, que Luis Carlos Reyes es un maestro acreditado que dice la verdad. Entonces resulta que Luis Carlos Reyes está llamando a todos los trinitarios, los está llamando ocultistas. Y está diciendo que todos ellos están repitiendo doctrinas demoníacas, doctrinas inspiradas por los demonios. Fíjense usted Hermano Julio, en el que se han metido ellos. hermano Julio, todo lo que aparece en la doctrina de Mormón es inspirado por demonios, según dice el maestro trinitario Luis Carlos Reyes. Pregunto, el bautismo que aparece en Nefí 31, 20, segundo libro de Nefí 31, 21 y el tercer libro de Nefí capítulo 11, verso 25 al 27, ese bautismo es entonces inspirado por los demonios, porque yo he leído allí en ese libro que dice que el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ese bautismo es inspirado por los demonios, según el argumento del señor Luis Carlos Reyes, porque eso es lo que él dijo en su video. Que Sí, nosotros tenemos una claro. doctrina de demonios. Es Que que, según él es que, estamos es inspirados en que ese Luis libro. Carlos Reyes dice que todo lo que aparece en el libro de Mormón es inspirado por demonios. Todo, todo. Entonces, cualquiera que repite cualquier cosa que diga el libro de Mormón está repitiendo una doctrina que está inspirada por demonios. Porque esa fue la pregunta que él nos dejó a nosotros. Ese fue el reto que nos hizo Luis Carlos Reyes en el video de él. Dice, yo le pregunto a todos los unicitarios, ¿por qué aparece la doctrina unicitaria comunicada en el libro de Mormón, un libro que fue inspirado por demonios? Aquí le estamos dando la respuesta. No, la doctrina unicitaria no aparece comunicada en el libro de Mormón. Ya lo hemos demostrado, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos demostrado, ahora le devolvemos la pregunta. Luis Carlos Reyes, entonces, ¿qué hace usted con la Trinidad que sí aparece comunicada en el libro de Mormón? ¿Por qué aparece la doctrina de la Trinidad comunicada en el libro de Mormón si el libro de Mormón es un libro que fue inspirado por demonios y según usted toda doctrina comunicada en el libro de Mormón es inspirada por demonios? Entonces realmente ahí hay un problema muy grave, ¿sí? Porque el argumento que pensó utilizar en contra de nosotros se le ha devuelto con una violencia poderosísima a destruirlo, ¿sí? A destruirlo a él mismo y a todos los que han repetido ese argumento de él. Porque es que Luis Carlos Reyes ha metido a todos los trinitarios en una bolsa y les ha dicho a todos que todos son ocultistas, que todos son demoníacos, que todos están siguiendo doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Ve, aquí vemos la doctrina trinitaria comunicada claramente en el libro de Mormón, ¿sí? Y también vemos en los textos que él dijo que hablaban de unicidad, no, resulta que no, son textos que están repitiendo el mismo argumento que él está utilizando y que utilizan todos los trinitarios, donde se dice que él no es el Padre eterno, que ahí se tiene que tomar Padre en cualquier otro sentido, pero no como en el sentido de que él sea el único Dios Padre eterno. Que si usted le da el Padre eterno, imagínese cualquier otra cosa, pero no se imagine que Él es el único Dios Padre eterno, y eso lo vemos comunicado en el libro de Mormón. Entonces, es un asunto absolutamente difícil para los trinitarios. El maestro trinitario Luis Carlos Reyes, el apologista trinitario, los ha puesto entre la espada y la pared, ¿sí? O ellos son ocultistas, o Luis Carlos Reyes no es un maestro acreditado, ¿sí? O Luis Carlos Reyes ha mentido, y por lo tanto entonces Luis Carlos Reyes ha quedado desacreditado, y entonces los trinitarios que nos dicen que los mormones están haciendo bien cuando la Trinidad aparece en el libro de Mormón, entonces están desautorizando a Luis Carlos Reyes como maestro. Y Pero hoy en día se ha caído Luis Carlos Reyes del la pedestal paradoja, como maestro. hermano, es que la paradoja no es esa.
Pues ya vemos que ahora los trinitarios están diciendo, no, están diciendo ahí en los comentarios, no, si los mormones dicen eso están bien, no, elegante, están bien, ahorita los mormones están bien, ¿sí? Pero es que anteriormente, hace un tiempo atrás, todos salieron a decir que la unicidad era de la doctrina de los mormones. La unicidad viene de los mormones, es una doctrina de demonios. Ustedes son demonios, mire que ustedes salieron de la doctrina de los mormones, ustedes son mormones, son una doctrina de demonios. Pero ahorita que nosotros, en este caso usted, y por medio de este canal, usted está mostrando que la doctrina trinitaria está en el libro mormón, ahora entonces los mormones sí están bien. Entonces la pregunta es, entonces todo lo que dice el libro de Mormón es de demonios, señor Rubén Miranda. Todo lo que dice el libro de Mormón, como dijo anteriormente usted y repetía lo que decía el señor Luis Carlos Reyes, unicidad, doctrina de demonios, porque está en el libro Mormón. Ahora, como usted ve que lo que aparece en la Trinidad, entonces sigue siendo el libro Mormón una doctrina de demonios o ahora sí es una doctrina verdadera. Espero que usted, señor Rubén Miranda, nos ilumine y nos diga si la doctrina de los mormones ya no es doctrina de demonios, porque eso es lo que ustedes dieron al principio, sino que ahorita sí están bien. Porque Así es, hasta el bautismo, así es. porque ellos bautizan, hermano, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Igual. repitiendo los títulos, así como, y así aparece en el libro de Mormón. Entonces, mire usted que el asunto es grave para ellos, para los trinitarios. Lo hemos visto no solamente, como le digo, en el maestro Luis Carlos Reyes, en el maestro trinitario Luis Carlos Reyes, sino en muchos discípulos de él que han tomado ese argumento como si fuera verdadero, ¿sí? Entonces, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, pero es que se les vuelve un problema. Veía por ahí a un muchacho que ha venido saliendo también como un apologista trinitario, repitiendo el mismo argumento torpe de Luis Carlos Reyes y diciendo que aquí en el libro de Mormón, mire aquí en estas citas, que eso no se puede tomar como la Trinidad, que porque los mormones realmente creen en un triteísmo. Pero fíjese usted, segundo de Nefi 31:21 y Alma 11:44 están diciendo que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son un Dios. Ahí no están diciendo que son tres dioses o que hay triteísmo, sino son un Dios. O sea que ahí se está comunicando la doctrina trinitaria porque los trinitarios nos dicen que esto es Trinidad, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo nosotros que la Trinidad se está comunicando en el libro de Mormón, ¿sí? Entonces ahí no hay triteísmo, no señor, ahí está la Trinidad, ¿sí? Ahí está la Trinidad. Entonces la pregunta que ustedes deben responder es ¿por qué vemos a la doctrina trinitaria comunicándose por medio del libro de Mormón, un libro que fue inspirado por demonios? Es imposible que ustedes nos hagan una pregunta y que nosotros les respondamos y que ahora ustedes no vayan a ser capaces de respondernos. Yo creo que sí nos van a poder responder, ¿cierto? Entonces, estamos esperando que nos respondan, ¿sí? Entonces, ahí en los comentarios, ahí pueden dejar sus respuestas, ahí pueden dejar sus argumentos y que bueno, queremos oírlos a ver, queremos saber qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que ustedes están diciendo, a ver, ahora, entonces, después de haberles mostrado estas pruebas, si ustedes van a seguir repitiendo el mismo argumento torpe, ¿sí? O definitivamente lo van a abandonar. Mire, una de las cosas que yo quisiera que fuéramos serios es que si nosotros vamos a tener debates y si realmente queremos tener una manera de acercarnos y de poder hablar de una manera que sea alta, se tiene que tratar con argumentos serios, con argumentos que realmente valgan la pena, pero no con tonterías y fábulas como estas. Es que realmente molestan, hermano Alexander, cuando uno vuelve y escucha por ahí a un trinitario volviendo a repetir el mismo cuento de que la unicidad proviene del mormonismo y que el mormonismo es una doctrina de demonios y todo eso realmente molesta porque uno dice, bueno, esta gente trinitaria que habla o que dice esos argumentos, si estudia, si lee, si se capacita, o sea, si es gente que de verdad de alguna manera se prepara, no, uno se da cuenta que no. Escuchan cualquier cosa y la van repitiendo y la repiten solo por el afán de hablar algo porque tienen un odio acrecentado contra la doctrina de la unicidad y cualquier cosa que hable en contra de ella pues les sirve y ni siquiera lo miran con cuidado ni detalle para no hacer el ridículo como lo están haciendo de manera permanente.
Que una persona se quiera confundir y se quiera pervertir y se quiera perder en argumentos tontos, pues bueno, decidió ese camino, pues sígalo. Pero que salgan con esos cuentos a engañar a la gente, eso sí es lo que duele, definitivamente. Pero aquí está el argumento real y hemos visto que la doctrina de la Trinidad se comunica en el libro de Mormón y entonces, de acuerdo con Luis Carlos Reyes, la Trinidad es una doctrina diabólica. ¿Sí? El propio Luis Carlos Reyes lo ha dicho, no nosotros. Porque si le damos crédito a las palabras de él, entonces esa es la realidad. Muchas gracias, hermano Alexander. Amén, hermano Julio. Bueno, no, los trinitarios, hermanos, están perdidos, no comentan nada. Solamente Rubén comentó que si los mormones decían eso, estaban bien, que no había ningún problema. Ya están bien. Anteriormente éramos nosotros que estábamos mal porque teníamos doctrinas de demonios los mormones, pero ahorita están bien ellos porque ya la doctrina mormona es trinitaria. Ellos ya están bien, según el Señor. Sí, apareció la doctrina de la Trinidad en el libro de Mormón, entonces el libro de Mormón quedó purificado y ya Sí. todo lo que aparece en el libro de Mormón ya no es de demonios, ya no, No. porque la doctrina de la Trinidad está ahí. Sí. Ese es el argumento nuevo, sí. Muy bien. Sí, ya está bien. Tremendo. Sí, qué La cosas. gente, como saben, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, es que no, es que, pero ¿qué más hace uno? Es que no da sino para reírse. Sí, señor, así es. Sí, mi hermano Bueno, Alexander. hermano Julio, le agradezco de verdad haber estado con nosotros. No hay preguntas, no dieron preguntas, ya quedaron convencidos de que la doctrina de la Trinidad sí está en el libro Mormón, pero pues ya usted leyó que no está mal, sino que está bien. Ya usted lo leyó con sus propios ojitos, lo que dijo el señor Rubén Miranda, que es uno de los eruditos que decía anteriormente que la doctrina era mormona, la doctrina de la unicidad. Bueno, Julio. Muy bien, hermano Alexander, entonces, muchas gracias por todo, Dios le bendiga. Yo creo que ha sido suficiente y ha quedado bastante claro esta exposición. Dios le bendiga, gracias por dejarme participar aquí en su canal. Dios lo guarde, Dios le bendiga. Amén, hermano. No, maravilloso, hermano, maravillosa explicación y bueno, siempre es bueno sacar a la gente del error, de ese error en que están. Para que lo acepten o no, pero el motivo de este canal es enseñarle a los hermanos cómo defenderse de todo este tipo de acusaciones. Ahí tienen, el hermano Julio. Ahorita, hermano, me envía el enlace del estudio para colocárselos a los hermanos ahí en la, En la descripción del video, sí. en la descripción del video, sí, señor. Muy bien, Para sí, señor. dejárselos Ahí. allí hermano, vamos hermano, tenemos que defendernos con argumentos. Y yo creo que todos esos argumentos que damos todos los días aquí, y especialmente sobre este que estamos viendo, es un buen argumento. ¿Sí? Miran, pero ¿qué sacan ustedes con decir clavijo y cerrato mostraron? No, hermano, es que muéstreles ustedes, sáquenle copia a esto, sáquenle copia al estudio, apréndanselo de memoria. Es importante. Yo lo tengo apuntado en mi Biblia, ahí lo tengo apuntado. El día que me digan, les abro el libro Mormón y vea, aquí está. ¿Cómo usted me viene a decir que eso está en que eso es bíblico? No, mire, es que ustedes mismos son trinitarios y los mormones son trinitarios. Vea, aquí está. Entonces, no me vengan con esos cuentos. Entonces, igualmente, hermanos, hagamos eso nosotros también. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Dios les guarde. Gracias a mi hermano Julio por haber estado con nosotros en esta noche. De verdad, un gran expositor, un gran maestro, un gran historiador. Como siempre, hermano Julio, Dios me le guarde, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano Alexander. Dios le bendiga. Gracias por su aprecio. Dios lo guarde. Amén, hermano. Saludos a todos. Dios les bendiga.